Queridos colegas, saludos desde Žižkov. Este es un vídeo que voy a dedicar a esta obra, em, Crónica de la Intervención. Es una novela en 2 volúmenes y realmente escrita con una letra enana, como veis. Es decir, que en realidad es una novela que tiene en esta edición de Bruguera 1000 páginas, pero hay una edición muy bonita, nueva, que yo he visto, pero es muy cara. em, en tamaño más, en un formato más grande, con letra más grande también, es que es gigantesca, ¿no? Porque claro, son 1000 páginas con una letra muy pequeña, ¿no? Con una tipografía muy pequeña. O sea que es una novela enorme, ¿no? Crónica de la Intervención. Es del año 1982. Y en este vídeo voy a referirme un poco a ella y presentarla, digamos. Voy a presentarla. Claro, solo voy a presentarla, ¿no? Porque para analizarla bien haría falta un año entero, ¿no? Mm, es una novela muy compleja y en realidad yo creo que es una gran obra de arte de la literatura hispanoamericana y, sin embargo, es muy poco conocida. Por eso quiero hablar de ella en el seminario. Es muy curioso, ¿no? Es una novela que se publica en el año 82, 1982. Es decir, se publica después del boom. Las obras del boom, como ya sabéis, empiezan a aparecer en los años 60 o a veces se dice incluso antes, ¿no? Si pensamos en Rulfo o Carpentier, que empiezan a publicar antes, si los incluyéramos, ¿no? Bueno, a veces se dice que es el pre-boom, pues habría que retrotraerlo a los años 50, pero en fin, Cien años de soledad, Rayuela, estas obras aparecen en los años 60, ¿no? Bueno, pues Crónica de la Intervención, claro, es posterior, ¿no? Es posterior en 20 años. Por lo tanto, se podría decir que es el periodo de, a veces se habla de post-boom, ¿no? O sea, ya el boom, aunque los autores del boom siguen trabajando, pero bueno, ya, digamos, sería una segunda época después de las primeras grandes obras del boom. Bueno, en realidad, esta es una obra que yo creo que se puede poner al nivel de las mejores producciones del boom. Incluso, yo diría, vamos a mí, pero esto ya es muy personal, ¿no? Es personal. A mí me gustan más, ¿no? Me parece una novela mejor que, por ejemplo, Cien años de soledad o Rayuela. Claro, pero eso ya va en gustos, ¿no? Evidentemente. Bueno, lo que quiero decir es que en cualquier caso es una gran obra, me parece una obra de arte fantástica que además yo creo que está creciendo, ¿no? Es decir, que se está revalorizando cada vez más con el tiempo y sin embargo es menos conocida. ¿Por qué es menos conocida esta novela? Bueno, porque uno, es difícil, es una novela difícil, es decir, es una prosa muy profunda, un poco monótona, pero eso es precisamente lo que me gusta. Es de ritmo lento y es más difícil de leer, no tiene ese humor demasiado a veces fácil que tienen otras novelas que no voy a mencionar, pero en fin, que se han hecho por eso famosas. Y también, sobre todo, es una novela, Crónica de la Intervención, que no, digamos, em, que no le pone las cosas fáciles al lector, que no, no solamente que tiene un estilo complicado, sino que no aporta esas historias que tanto gustan al lector, digamos. No juega a agasajar al lector, no busca un lector exigente, busca un lector muy exigente. De manera que no hay historias maravillosas, no hay nada mágico, no hay fantasía. La fantasía, claro, es algo que gusta al lector, ¿no? Porque le permite, digamos, volar, ¿no? Eh, divertirse. No hay nada, prácticamente nada, ¿no? Digamos, melodramático. No es literatura popular. Es una literatura seca, austera, muy filosófica, a veces mística. Y esto, claro, hace que sea difícil de leer. Podemos imaginarnos algunas novelas que pueden ser buenas novelas del boom, no digo que sean malas, pero que son, además de ser buenas
o si alguien dice que son malas, pues a alguien a lo mejor le pueden parecer malas. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que son, digamos, agradables de leer, ¿no? Las novelas que han adquirido más fama son muy agradables de leer. Por ejemplo, Cien años de soledad. No voy a decir que Cien años de soledad sea una mala novela. Es una novela con muchos valores. Pero desde luego es una novela sencilla. Tiene humor, tiene unas historias, juguetea con el folletín, tiene historias que podemos reconocer, ¿no? Que el lector ya conoce, en cierto modo. Y entonces esto le hace que sea más fácil entrar en ese mundo. Además de eso, claro, tiene una visión folclórica de América, que muchos le critican. Muchos critican digamos, este folclorismo, ¿no? Los autores del post-boom evidentemente critican eso de Macondo, ¿no? Em, no, pero en cualquier caso, claro, es una novela llena de humor, llena de pequeñas historias divertidas y simpáticas, de personajes simpáticos, ¿no? Y en cambio, Crónica de la Intervención no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Entonces, esto hace que sea menos accesible al lector. Pero las obras difíciles luego van creciendo poco a poco, ¿no? Quiero decir, van creciendo en lectores. Yo creo que esta es una de ellas. Bien, después de hacer esta apología, pero creo que es importante, ¿no? Para presentarlo, es importante, porque hay que pensar qué clase de literatura es. Pues después de hacer esta defensa, voy a decir dos palabras del autor. El autor se llama, eh, aquí está, Juan García Ponce. Juan García Ponce. eh, Estudió literatura alemana en México, en la UNAM, y realmente llegó a ser profesor de literatura alemana en la universidad, de manera que era una persona con una formación académica culta, filológica. No significa que solamente se pueda ser un escritor si uno estudia filología, no quiero decir eso, ni mucho menos. Uno puede no haber pisado la universidad y ser un gran escritor, ¿no? Solamente lo digo porque en su caso, bueno, pues es importante para tener en cuenta cómo es el escritor. Él pertenece a la llamada generación del medio siglo, la generación del medio siglo, mm, que es una generación de la literatura mexicana. Aquí tenéis algunos componentes de la generación del medio siglo, eh, las fechas de Ponce también y la generación del medio siglo, con algunos autores, no son todos, ¿no? Sergio Pitol, Elena Poniatowska son famosos, Carlos Fuentes, que pertenece al boom, ¿no? Y, por ejemplo, al final he puesto a José Emilio Pacheco, ya lo veis, he puesto a Pacheco. Y en realidad Pacheco, claro, aunque tiene novelas, Pacheco, pero sus novelas no es lo mejor de la producción de Pacheco. Sobre todo es un poeta, ¿no? Pero en fin, lo he puesto para llamar la atención de que en esos años, cuando la generación del medio siglo está activa, ¿no? Pues a partir de los años 60, pues también está en México escribiendo José Emilio Pacheco y se conocen, ¿no? Así que hay una relación, ¿no? Solamente lo he puesto por eso. Bien, entonces Juan García Ponce ha escrito un montón de libros, casi 50 libros, o sea que su obra es enorme. Mm, Tiene una gran obra ensayística, escribe muchos libros sobre pintura, mm, perdón, y tiene bastantes novelas y también cuentos, alguna obra de teatro, incluso guiones cinematográficos. Tiene muchas novelas, creo que son 14. Así que, bueno, pues es una producción, ya digo, prácticamente 50 libros, impresionante. Una producción enorme, una producción enorme. También fue traductor, aunque no demasiado, pero también se dedicó a la traducción. Y, bueno, mm, es un escritor con una obra muy importante. Yo diría que es realmente uno de los grandes escritores hispanoamericanos del siglo XX. Es menos conocido y por eso es realmente una visba, una, un desafío conocer esta figura que yo creo que cada vez está siendo más estudiada, repito, pero todavía no ha alcanzado una gran popularidad. Por ejemplo, yo nunca lo estudié en la facultad. Cuando yo estudié, eh, nunca lo oí nombrar, ni siquiera. Bien,
Mm, su primera novela, su primera novela, lo digo solamente para para poner un marco cronológico. Se llama Figura de paja y es del año 64. Del año 64. Entonces, ¿cuándo empieza a escribir? Pues más o menos cuando el boom, ¿no? Em, claro, en realidad Márquez empieza antes, ¿no? Y en los años 60 escribe Cien años de soledad, que no es su primera novela, es su novela ya madura. Entonces Ponce va por detrás, lógicamente, ¿no? Es más joven. Pero vamos, empieza en el boom y luego sigue escribiendo y en el año 82 aparece esta novela, Crónica de la Intervención, que ya digo, se considera su gran novela, ¿no? Gran novela en cantidad, pero también en calidad. Mm, ¿Qué significa lo de la intervención, verdad? Porque eso es un título realmente muy raro. Bueno, al principio hay unas citas de unos escritores que hablan de la intervención, ¿no? Pero en fin, da lo mismo. De todas formas, no se entiende bien. Crónica de la intervención. ¿Qué intervención, no? Entonces, bueno, es difícil de explicar lo que significa aquí la intervención, desde luego. Em, Hay dos posibles interpretaciones, quizá haya más, ¿no? Pero yo conozco dos. Mm, Porque esta generación de alguna forma representa a toda una juventud mexicana de los años 60 que querían intervenir en el desarrollo del país, digamos, en la historia de México y dar un giro, dar un cambio, ¿no? Entonces era una juventud que en los años 60 protestaba y que intentaba mm, darle un sentido distinto a la historia de México como si fuera, digamos, hacer una revolución, ¿no? Lo que pasa es que la palabra revolución en México es una palabra peligrosa, ¿no? Porque la revolución de México, la revolución mexicana fue a principios del siglo XX, pero luego, claro, luego se institucionalizó. Entonces, claro, si haces una revolución contra la revolución, es una revolución de la revolución, ¿no? Nadie lo entiende, ¿no? Pero, ya digo, tenían un deseo de que la cultura mexicana se reorientara, ¿no? Es decir, quería intervenir. Quizá por eso se puede pensar en esta intervención, ¿no? Está hablando de una sociedad, de unas personas, por lo menos algunas de ellas, que quieren llevar a cabo esa intervención. Esa es una posible explicación. Otra posible explicación es que aquí la intervención es una intervención del arte en la vida. Es decir, que un tipo de perspectiva acerca de la existencia que surge del arte pretende intervenir en la vida. O sea, el arte pretende intervenir en la vida. Y esto lo dice el mismo autor en una entrevista. Decía, bueno, la cita está un poco cortada, ¿no? Porque es larga, pero dice, ahora quiero mostrar que la imaginación es superior a la muerte en mi próxima novela, Crónica de la Intervención. O sea, dice él que antes de escribirla, dice que quiere mostrar que la imaginación es superior a la muerte, que la imaginación es superior a la muerte. Dice, mi próxima novela, Crónica de la Intervención. Luego dice, es un relato de la intervención del arte en la vida. La intervención del arte en la vida. Claro, esto es muy complicado de explicar porque cuando uno lee la novela no está claro, ¿no? No está completamente claro. La novela habla de unos personajes que viven en la Ciudad de México y que están ahí pues teniendo su vida cotidiana normal y corriente, ¿no? Hay unos que son ricos, otros que son pobres, hay unos que son intelectuales, otros son idiotas, hay de todo, ¿no? O sea, es un retrato, la novela es un retrato de la sociedad mexicana de los años, pues, 60, em, es decir, cuando él era joven. Y hay un protagonista, o mejor dicho, la protagonista es Mariana, ¿no? Pero hay un personaje, digamos, coprotagonista que es Esteban, y yo creo que este Esteban es como si fuera el mismo autor, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, no es exactamente una novela autobiográfica, pero me da la sensación, eso solo es una sensación, ¿no? Pero vamos, yo veo a Esteban con la cara de Ponce, ¿no? No lo puedo evitar, ¿no? Y por su forma de pensar y todo eso, me da la sensación de que en el personaje de Esteban está el mismo autor, ¿no? Pero bueno, repito, esto es una sensación. En cualquier caso, los personajes pues tienen unas peripecias más o menos normales, podemos decir, en la vida mexicana de los años 60.
mm, entonces, ¿dónde está ahí la intervención del arte en la vida? ¿No? ¿Me entendéis? Es difícil, ¿no? Es difícil, es una novela en la que es difícil entrar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, repito, presentarla porque solo tiene sentido intentar hacer una introducción. Em, pero en fin, lo que he dicho del título es un poco para presentar por lo menos una posible explicación. Bien, entonces, ¿qué se cuenta en la novela? ¿Cuál es la trama, digamos? Bueno, todo gira alrededor de una mujer que es muy enigmática, y que en realidad no sabemos si es una o dos, ¿no? O sea, no sabemos si son dos mujeres que tienen la misma cara, es decir, que son iguales físicamente, pero que tienen dos vidas distintas, o si es una sola persona que tiene como dos vidas paralelas, ¿no? ¿Me entendéis? No queda claro. Bueno, al final de la novela se aclara un poco, ¿no? Pero el autor juega deliberadamente con esta ambigüedad, ¿no? De manera que Esteban conoce a esta chica que se llama Mariana y luego, un poco después, la ve en una fiesta, ¿no? Vamos, en una comunión, donde él es fotógrafo, porque este Esteban es fotógrafo, y entonces ve a la chica y dice, pero si es la chica que conocí el otro día, Mariana, pero resulta que no es Mariana, es María Inés, ¿no? Y entonces se queda alucinado porque, claro, son iguales. Entonces, él, él cree que son una sola persona, ¿no? Habla con ella y le dice, oye, el otro día, ¿te acuerdas? Te hice unas fotos. Y María Inés se sorprende y dice, no. De manera que no sabemos muy bien si es la misma persona o dos personas, pero son idénticas físicamente. Y en realidad, uno tiene la sensación de que es la misma persona, como si fuera una persona desdoblada en dos. Claro, uno puede pensar, bueno, esto es algo fantástico. No se trata en la novela como si fuera algo fantástico, como cuando vuela Remedios la Bella. Aquí no hay realismo mágico, aquí no hay nada de magia. Solamente esto sirve para llevar a cabo una meditación acerca de la existencia, nada más, ¿no? Y, digamos, solamente es una ambigüedad, no se sabe muy bien quién es, ¿no? Claro, no se sabe muy bien quién es esta persona porque es una persona enigmática. Es muy guapa, todo el mundo está enamorado de ella, y entonces es una especie de, o sea, es el centro alrededor del cual gira la novela, eso está claro. Lo que pasa es que es como un centro doble, porque está Mariana y María Inés. No sabemos si es la misma, ¿no? Pero estas personas llevan vidas diferentes. Mm, ¿Quién es Mariana o quién es María Inés? Es como si no fuera nadie. Su personalidad es muy curiosa, es una personalidad vacía, no tiene ideas, no tiene, solamente, es como si fuera un mero cuerpo, una mera presencia, una mera imagen. Em, claro, esto hay que decirlo, ¿no? Porque si no, no se está explicando nada. La novela es muy erótica, incluso algunos podrían pensar que es una novela pornográfica. Es una novela, esto se dice siempre, que toda la obra de Ponce es una obra con una gran carga erótica. Una y otra vez, ¿no? Se reflexiona acerca del erotismo. Y hay muchísimas escenas que son muy explícitas. Em, entonces, esta chica, esta Mariana, pues por una parte es una mujer normal, ¿no? Que aparece en fiestas y Mariana y María Inés, ¿no? Porque, digamos, es como paralela y doble, ¿no? Y repito, esta es una mujer que María Inés está casada y tiene hijos y Mariana parece que es una especie de chica de vida libre, ¿no? Y entonces, repito, aparece en una fiesta, va a la piscina, va de compras, habla con este, habla con el otro y es una mujer con la que se puede hablar, ¿no? En fin. Pero a veces le preguntan, ¿y qué piensas tú de esto? Y ella dice, bueno, en realidad nada se puede comprender bien, ¿no? O sea que es como si no tuviera ideas. Y en realidad su único deseo, su único, casi diríamos, su único objetivo en la vida, ¿no? Su único objetivo en la vida es entregarse a los otros. Pero no solamente entregarse en el sentido de entregarse sexualmente a ellos, que también, sino que es como si ella solo quisiera, o sea, ella no es nada, no tiene esencia, ¿no? Su esencia es que los otros la ven, ¿no? O sea, cómo los otros la ven. Las otras personas la ven y cada uno tiene una imagen de ella. ¿Y cuál es la verdadera ella? Ninguna. Es un vacío que los otros rellenan al mirarla.
como si fuera la mera interpretación de los otros, pero ella misma, en sí misma, no es nada. Claro, esto es muy filosófico, ¿no? Porque nos hace pensar en Kant, ¿no? La cosa en sí, que no podemos conocer, ¿no? Y solamente tenemos los fenómenos de las cosas, nuestro acercamiento a las cosas. Pero ¿qué es la cosa? No lo sabemos. Es decir, ella es una especie de presencia oculta. Está en el centro, pero no sabemos quién es. Es un misterio. Uno puede pensar que el personaje se parece un poco a una especie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, porque hay una María Inés, que es una mujer que está casada, tiene dos hijos, un niño y una niña, un marido, que es José Ignacio, y tienen una vida normal, son ricos, pero aparte de ser ricos, pues su vida es normal, ¿no? O sea, mm, hay un capítulo fantástico al principio que cuenta un fin de semana de la familia. Los niños juegan en el jardín, eh, están en la piscina, luego van a cenar, el matrimonio va a cenar con unos amigos, o sea, una vida normal y corriente, más o menos, ¿no? Y luego está Mariana, que sería Mr. Hyde, es la parte maligna, digamos, ¿no? O perversa, que participa en orgías y cosas de ese estilo. Claro, si son la misma, es como si fuera Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero es que no se sabe muy bien si son la misma o son dos que se parecen mucho. Se parecen mucho o que son prácticamente idénticas. Entonces, repito, es el misterio, ¿no? Mariana es el misterio. Mariana Marines. Todo gira alrededor de ella. Y es un personaje fascinante, ¿no? Como está dibujado en la novela. Fascinante. Uno no sabe, no es ni buena ni mala. No se puede hablar de ella en categorías morales. Es como si escapa a la moral. Es presencia. Es pura presencia, nada más. Sin embargo, en la novela hay más cosas. Porque, claro, es una novela de 1000 páginas, con letra muy apretada, pues, hay de todo, ¿no? Muchísimos personajes, todos son interesantes. Eh, es interesante oírlos hablar, es interesante oírlos pensar. Vamos, es una maravilla, ¿no? La obra. Mm, y estaba diciendo que en la novela hay otro componente muy importante, ¿no? Que es la celebración de las Olimpiadas en México, que se celebraron en el año 1968. A esto en la novela se le llama el Gran Festival de la Juventud. El Gran Festival de la Juventud. No, no se dice, a veces se dice el espíritu olímpico y cosas así, pero no se dice las Olimpiadas. Se dice el Festival de la Juventud. Pero vamos, son las Olimpiadas. Entonces, es muy interesante cómo el autor habla de las Olimpiadas y qué sentido tiene en la novela. Entonces, el sentido que tiene la introducción de las Olimpiadas en la novela, el relato de las Olimpiadas, es paródico. Aquí hay una tremenda crítica que hace el autor a su propia sociedad o, vamos, o al gobierno, ¿no? En fin, porque la preparación de las Olimpiadas está vista bajo una luz muy crítica. El protagonista, Esteban, llega un momento que trabaja como fotógrafo para esa organización de las Olimpiadas. Él hace fotos porque se publican pues folletos, ¿no? Libros conmemorativos, etcétera, para presentar México al mundo, porque México va a organizar las Olimpiadas. Y entonces, en realidad, cuando vemos cómo Esteban está trabajando con una serie de personas, ¿no? Para, digamos, hacer publicidad de las Olimpiadas que se van a celebrar, que se están preparando, pues vemos que ahí nadie trabaja, nadie hace nada, eh, se gastan un montón de dinero para nada, todos son unos... Nadie cree en el proyecto, ¿no? Solamente están ahí porque les pagan, pero en realidad dicen, "Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Nada, ¿no?" O sea que es absurdo, es como si fuera un carnaval, ¿no? Es como, las Olimpiadas son vistas en la novela como una tontería, pero bueno, como pagan dinero, pues, ¿no? Hagámoslo, ¿no? Entonces, realmente es como una parte, es como una manifestación de la tontería humana y y de la inutilidad de la cultura contemporánea eh, del mundo actual, ¿no? Que que se gastan montones de dinero para hacer esa reunión de gente que va corriendo a ver quién llega antes, ¿no? Mm, Así que es una visión muy cruda, muy paródica,
es muy paródica. Y ahí sí hay humor, en esas páginas hay humor, pero es un humor, no es un humor muy inmediato, ¿no? Y entonces, repito, este es un aspecto de la novela muy crítico con su propia sociedad y digamos con México, ¿no? Claro, ¿por qué, no? Pero hay que entenderlo en un contexto muy amplio, ¿no? Esto. Hay que tener en cuenta que mm, muy poco antes de que se inauguraran las Olimpiadas, 10 días antes o algo así, eh, las Olimpiadas se inauguraron en octubre del año 68. Bueno, pues muy pocos días antes de que se inauguraran las Olimpiadas sucedió la famosa, la tristemente famosa matanza de Tlatelolco. ¿Qué es la matanza de Tlatelolco? Pues que una serie de estudiantes, sobre todo eran estudiantes, pero claro, no solo, ya se convirtió en una especie de manifestación muy grande, durante mucho tiempo, durante muchos días, protestaron, ¿no? Y había manifestaciones muy numerosas porque esas personas de alguna forma decían, bueno, que México debía cambiar. Es a lo que me refería al principio. Querían dar un giro a la orientación política y económica que había en el país. Querían cambiar el país. Y claro, esas personas estaban utilizando la publicidad de las Olimpiadas, es decir, el hecho de que el mundo estaba mirando a México, porque en México iban a ser las Olimpiadas, entonces querían aprovechar eso para protestar y para hacerse visibles, para decir que México debía cambiar, debía ser otra cosa que lo que era. Y entonces, un día, los manifestantes estaban reunidos en la plaza de Tlatelolco, o también conocida como Plaza de las Tres Culturas, y el ejército, que los tenía rodeados, digamos, como si los estuviera vigilando, disparó sobre ellos y murieron, no se sabe ni siquiera cuántas personas. Todavía hoy no hay una cifra oficial. A veces se dice quizás miles, seguro cientos. O sea, fue una matanza horrible. Ah, Después, el presidente de México acabó dimitiendo. Esto lo explica Carlos Fuentes en un ensayo que escribe sobre el tema, precisamente. Y esto fue, claro, un escándalo absoluto. Sin embargo, es una cosa muy curiosa. Sin embargo, los periódicos del día siguiente, del otro día, los periódicos mexicanos no dijeron nada. Hubo verdaderamente una conspiración, una censura horrorosa, un secretismo que tengo que decir, claro, asqueroso, para que no se supiera, para que no se hablara de esto, para que en el mundo, digamos, no se hablara de esto, porque iban a ser las Olimpiadas, ¿no? Entonces las Olimpiadas empezaron pocos días después de la matanza. Esto es algo horrible, ¿no? Esto es algo francamente horrible. Em, Muchos intelectuales protestaron, por ejemplo, Octavio Paz, que era embajador en India, dejó de ser embajador como protesta por el hecho. Claro, lógicamente acabaron enterándose, ¿no? La prensa lo intentó ocultar, pero acabaron enterándose. Parece ser que algunos atletas, esto lo dice Elena Poniatowska, de un atleta italiano, protestaron o dijeron, hombre, esto no puede ser, ¿no? Pero claro, no hubo una reacción contundente y oficial contra este hecho, ¿no? Yo creo que los deportistas tenían que haberse retirado. Pero claro, esto es muy fuerte. Entonces las Olimpiadas se llevaron a cabo. Claro, esto es un hecho luctuoso. Entonces, no hay que olvidar que el mismo Ponce, que ya estaba en silla de ruedas, porque él tenía esclerosis y la misma enfermedad que tenía Hawkins, tenía esclerosis y murió, vamos, él prácticamente se quedó paralítico, ¿no? Pero en aquella época ya iba en silla de ruedas y parece ser que justamente la policía lo capturó, lo detuvo, porque lo confundió con un estudiante que era uno de los que participaban en los movimientos y que era también una persona que iba en silla de ruedas, ¿no? Y entonces lo capturaron a Ponce y lo interrogaron y todo eso, ¿no? Y claro, él sí que intentó protestar, ¿no? Y evidentemente su novela es una protesta, ¿no? Contra ello. Claro, aparece mucho después, ¿no? Pero mm, evidentemente, digamos, eh, no puede ver las Olimpiadas con buenos ojos cuando las Olimpiadas se han manchado de sangre.
Y por eso en la novela las Olimpiadas aparecen bajo una luz muy crítica. Y al final de la novela aparece la matanza de Tlatelolco. Ahí aparece la matanza. Se describe, ¿no? Cómo es la matanza. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, la novela, que es muy filosófica y muy abstracta, en realidad la novela es muy abstracta, sin embargo, se sitúa en un marco histórico muy concreto y muy determinado. Por cierto, la matanza de Tlatelolco ha tenido una gran influencia en la literatura, pero no solo mexicana. Lo vemos en las páginas de Los Detectives Salvajes de Bolaño y también en su novela, que es como una recreación de esas páginas, que se llama Amuleto, ¿no? En Amuleto lo que hace Bolaño es coger un episodio que está en Los Detectives Salvajes y desarrollarlo, que es una técnica típica de Bolaño, esto lo ha hecho más veces, ¿no? Y así que aparece también, digamos, aparece en literatura no solo mexicana, claro, hay que tener en cuenta que Bolaño es chileno, pero vivía en México, ¿no? De todas formas, no solamente está en la literatura mexicana. Bien, entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Algunas de estas perspectivas y mecanismos expresivos, es decir, situar, hablar de esta mujer tan enigmática, pero situarlo todo en el marco histórico, todo esto quizá no es absolutamente original de Ponce, sino que él se está basando en algunos escritores que han influido mucho sobre él. Para estudiar bien a Ponce hay que estudiar esos escritores, hay que tener en cuenta estas influencias, es muy importante. Claro, o sea, primero lo que hay que hacer es leer la novela, ¿no? Pero para un estudio más profundo hay que tener en cuenta esas influencias. Las influencias más importantes, seguramente hay más, claro, porque era una persona que leía mucho, pero las influencias más importantes están aquí y hay que tener en cuenta que él mm, era profesor de literatura alemana. Entonces, bueno, ahí tenemos Robert Musil y la novela más famosa de Musil se llama Der Mann ohne Eigenschaften, El hombre sin cualidades, que creo que al checo se traduce como Člověk bez tváří. Es una novela que se publicó en tres volúmenes, primero y segundo en el año 30 y tercer volumen en el año 43. Y es una novela en realidad enorme, gigantesquísima, de muchísimas páginas, una gran novela en cantidad, quiero decir. Y también tiene una gran influencia, Ponce, de un escritor francés que se llama Klosowski. Klosowski es un señor que ha vivido casi 100 años. Y, por ejemplo, he puesto solamente como orientación, ¿no? Una obra de Klosowski que es eh, Les lois de l'hospitalité, las leyes de la hospitalidad, que se publicó, son tres novelas que están dentro de ese, es una trilogía, y esas tres novelas se publican entre el año 50, entre el año 59 y 60, me parece que tengo mal el dato, ¿eh? Del 53 al 60 se publican esas novelas. Son tres novelas que luego publica juntas, porque repito, es una trilogía, y entre el 53 y el 60. Y luego se publica posteriormente como en bloque, ¿no? Toda la trilogía. Entonces, estos dos escritores son muy importantes, ¿no? Para entender a Ponce. Y voy a sugerir algunos paralelismos. Está estudiado, hay mucha bibliografía sobre esto. Voy a sugerir solo algunos paralelismos. Por ejemplo, en El hombre sin cualidades hay una relación entre el protagonista y su hermana, ¿no? Una relación amorosa, erótica. Entonces, digamos, tanto Musil como después García Ponce lo que quieren es presentar a través de lo erótico una, una especie de ruptura de las leyes sociales, ¿no? Es decir, que el hombre rompe una frontera y penetra en el tabú, ¿no? En lo que no está permitido, en lo que está prohibido, y ese viaje hacia lo que no está permitido es una especie de viaje de descubrimiento. Mm, entonces esto está en las dos, es decir, esto lo ha aprendido Ponce leyendo a Musil, ¿no?
y cuando escribe Ponce lo que está haciendo es recrear algo que ya existía antes. Claro, evidentemente esto es algo que también está en muchos otros escritores, ¿no? El hecho de que la sociedad prohíbe ciertas prácticas sexuales o, digamos, el hecho de que la sociedad es una, em, mm, un control de lo erótico, una como homeseñí de la energía eros, eso, por ejemplo, ya está en Freud, ¿no? Freud dice que ¿en qué consiste la sociedad? Pues la sociedad consiste en un encauzamiento, ¿no? Y en una prohibición también de las fuerzas del amor o del sexo, ¿no? Por eso existe una prohibición, ¿no? Hay una serie de cosas que no se pueden hacer, ¿no? Eso es lo social, si no, somos animales. En el momento en que existe eso, hay sociedad, ¿no? Pero claro, eso tiene consecuencias, consecuencias mm, desastrosas en realidad, según Freud. Y por eso él habla del malestar de la cultura. Repito, estas son ideas que no están, no es que sean de Musil, son anteriores, ¿no? También son ideas que aparecen, por ejemplo, en Marcuse, a quien Ponce ha traducido. Pero estas ideas están en Musil y Musil es un escritor muy importante. Ponce dice que Musil es el escritor a quien él más admira. Entonces, tenerlo en cuenta. Y también Musil habla en una parte de la novela que se llama a veces la historia paralela, habla ahí de una celebración del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que en realidad es una especie de... em, es irónico porque el Imperio Austrohúngaro se va a destruir, ¿no? Va a caer. Entonces ahí hay un paralelismo, ¿entendéis? Con la ironía acerca de la historia de México. Por eso, repito, hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la obra de Klosowski, mm, también hay muchos paralelismos. En esa obra hay también una chica que es muy hermosa y es muy joven y es un poco como Mariana, ¿no? En ese sentido. Y a veces se dice, ¿no? Para hablar de ese personaje, que es algo así como la gran prostituta, porque el marido se la entrega a sus amigos, a la gente, ¿no? Y ella lo acepta. Entonces hay una especie de perversión, ¿no? Digamos, una perversión erótica en esas novelas de Klosowski. Bueno, en la crónica de la intervención pasa algo parecido, es decir, Mariana se entrega continuamente. Mm, no le importa irse con uno o con otro, le da igual, ¿no? Incluso participa en orgías eh, y, mm, y ella está tan feliz, ¿no? Entonces, hay algo perverso en lo erótico. Y por otra parte, hay algo también sagrado. Lo que hay de sagrado lo vamos a ver, lo vamos a comentar después, cuando tengamos la reunión online. Os he hecho unas fotografías con algunos fragmentos, no son muchos, pero intentad leerlos y reflexionar un poco y después, cuando tengamos la reunión online, los vamos a tratar y los vamos a comentar. Y vamos a ver estos temas que aquí solo apunto, repito, porque si no es que sería demasiado largo, pero creo que la misión de esta clase es decir, esta novela existe, es muy interesante, miradla, es así, así, y luego para estudiarla hace falta mucho más tiempo. Así que eso es todo, muchas gracias, hasta luego.